40 minutos. Estoy aquí prendiendo la computadora para que esto pues empiece a funcionar. A ver, déjenme ver. Pues miremos esto. Voy a prender el proyector. Ya, a ver si me permiten. Vamos a... Que no se vea tanto el reflejo. Así. Así, claro. La comunicación. Bien. A ver, ustedes me dicen qué tan bien o qué tan mal se ve, muchachos, si no, para acercarme más. Se ve bien, profe. Ok. Okay. Teóricamente así se debe de ver mejor, pero según yo, ahí se ve cómo funciona internamente la iluminación de la pantalla de la computadora, ¿verdad? Sí. Según yo, ahí se ven líneas azules, amarillas, blancas y rosas, creo. Sí, profe. Sí, Pero bueno, raro, ¿no? como tal sí se aprecia el texto de la ventana. La ventanita, ¿verdad? Sí. Sí, raro. Bueno, pues esto es por la forma en cómo funcionan las pantallas, las frecuencias de luz. Sí, es por el sensor de la cámara. Sí. Qué chistoso, esto no lo vi ayer. Otra es de que en la cámara le dé clic a la ventana para que se trate de enfocar el texto. Bien. A ver, a ver. O está muy cerca porque esto no ocurrió ayer. Ándale. Ahí. Estaba muy cerca, fíjate, no me había dado cuenta de eso. O sea, sí hay límites en todo esto.
Está muy cerquita. A ver, parece que está mejor, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿por qué no abre? Estamos esperando que abra esto. Ahora no quiere abrir. Qué chistoso está esto, a ver. Si ayer lo probé. Ayer lo probé y estaba bien. Ahora no quiere abrir. Qué raro. Ya intento darle doble clic nuevamente. A ver, parece que ahí va, ¿eh? Parece, pero a ver. No, por fin ya está entrando. Si quiere, apriete F11 para que se vea en la pantalla completa. A ver. Según ya está ahí el F11. Según yo ayer le puse así, mira. Ver. Ver. Por está lento. Ah, para que está. Modo lectura. Pantalla completa. A ver. Yo le puse así, modo lectura. Para tener acceso a los comandos por las amplificaciones. A ver. Ahí está. Bien. Vamos a revisar aquí la forma de hacer estos estructuras. No les refleja mucho la luz así, muchachos y muchachos. A ver, déjenme ver. No, profe. No. Así se debe de ver supuestamente sin reflejos, pero bueno, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es cómo ustedes lo ven. Miren, aquí tenemos un puente que atraviesa una bahía. Están las pilas del puente carretero, atirantado. Es una parte del puente. Esto es justamente el mástil principal del que juegan los tirantes para soportar el tablero principal. Y estas como rueditas blancas son estructuras de protección para que eventualmente un barco, cuando quiera pasar por aquí abajo, no vaya eventualmente a golpear y dañar los apoyos. Entonces son estructuras de protección. Estas estructuras de protección, pues bueno, se instalan, o sea, tienen un apoyo finalmente en el terreno. Recuerden que todas las obras de ingeniería civil tienen su apoyo en el terreno o descargan finalmente en el terreno. Y pues esas estructuras se construyen a base de tabla estacas. Ahorita hay un proceso constructivo de tabla estacas. Aquí hay un barquito, una plataforma flotante donde está la grúa y todavía está el proceso de montaje, que es lo que ahorita vamos a revisar. Esta plataforma es lo que se conoce formalmente como el chalán. Es un chalán para
llevar materiales, maquinaria, herramienta, en fin, utilería para la construcción. Entonces vamos a revisar ahorita cuáles son de las aplicaciones que pueden tener las tabletacas en las obras de ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, aquí hay, bueno, aparte de este puente que nosotros observamos por acá, hay otro tipo de estructuras. ¿Sí? Voy a ver si tengo mejor resolución para ustedes. ¿Sí? Bien, bien. Así. Si ustedes observan, aquí se encuentran las tablestacas en esta parte. Son placas metálicas que se sacan en el terreno. Y en el interior, bueno, hay un armado estructural, hay vigas de acero estructural, hay puntales, que también se conocen como troqueles estructurales, de tal suerte de hacer, por decirlo así, una corona, y esa corona pues sea un soporte que va a diferentes alturas, como un anillo de fuerza, por decirlo así, en donde aquí se van colocando las tablestacas a diferentes profundidades. Posteriormente, ya cuando está instalado toda la herraje, ya se puede colocar tierra allá adentro, ¿sí? O sea, terreno allá adentro, para formar las islas de protección. Entonces, esta foto es de un acercamiento de la foto principal que vimos hace ratito. ¿Sí? Y bueno, no nada más esa protección a puente. Estas estructuras sirven para esencialmente construir estructuras portuarias, o sea, particularmente muelles, con este tipo de protecciones que le llaman también dársenas. ¿Sí? O sea, estas estructuras se les conoce como encofrados o también ataguías celulares. ¿Sí? Celulares porque vienen hechos de diferentes cilindros que van pegados, valga la expresión, lateralmente unos con otros. Este es el famoso chalán del que les hablaba. ¿Sí? Y bueno, aquí está la grúa haciendo la instalación de las tablestacas. A ver si voy a amplificarles un poquito más. Ahí está. Digo, es lo más que da en resolución. Ya chequé yo la resolución de del proyector, pero este es el pixelaje del archivo en sí. Voy a tratar de afinar esto. Vean, ya no da para más. Quizás hasta ahí esté lo que da la imagen y llegar al límite del pixelaje de la imagen en sí del archivo. Estos archivos ya los tienen ustedes allí en su biblioteca digital que les pasé. Vean, bueno, esta es la grúa, se está soportando por acá arriba, está sujetando las tablestacas. Y bueno, estas tablestacas, aquí hay una maquinaria que trae esta parte amarilla que se logra ver, es un vibrador. Ese vibrador se coloca justamente en la cabeza de la tablestaca, y ya cuando llegó a tocar fondo, y se le aplica presión y vibración, y esto va penetrando hasta la profundidad del proyecto. La idea es de que con todas esas tablestacas se haga una gran pantalla, la cual nosotros controlamos qué geometría tiene. Una vez que ya esté hecha la pantalla, bueno, ya colocamos el terreno, ¿sí? Ya lo compactamos, y se genera, por decirlo así, esta estructura como una isla artificial, hagan de cuenta, con una forma en planta controlada por nosotros.
Entonces, a ver, déjenme ver. Para pasar por otras imágenes. Bien. Bueno, ahí estamos viendo otra vista del proceso constructivo. Vean aquí, incluso hay de protección temporal algunos enrocamientos. ¿Sí? Repito, toda esta estructura se llama taguía y aquí ya se va colocando el material de arriba en el suelo. ¿Sí? Ya se va compactando. ¿Sí? Y todavía estamos aquí avanzando en el proceso de instalación de más coronas para ir avanzando en una cierta geometría y posteriormente permitir que los barcos aquí, estos barcos se estacionen para hacer sus maniobras de carga y descarga. Pueden ser de pasajeros, pueden ser de carga, o diferentes materiales de servicio. ¿Sí? Entonces, bueno, se alcanza a observar justamente cómo es el proceso de la instalación de las tablestacas, de las diferentes tabletas de acero unas con otras. ¿Sí? Y pues esto para que al final de cuentas pueda generar un área útil para que los barcos puedan pasar a estacionarse, valga la expresión, o hacer sus maniobras. Aquí, si ustedes observan, incluso se ve un cierto diferencia de color, no sé si lo alcanzan a apreciar en la imagen, una diferencia de color aquí amarillo. Evidentemente, eso es la diferencia que alcanza el nivel del mar con los diferentes periodos lunares. O sea, por decirlo así, en las presas se le conoce como el NAME, o sea, el nivel máximo, nivel de aguas máximo extraordinario y el nivel de aguas mínimo extraordinario. En los puertos también algo similar se maneja. Cuando la luna, pues ahora sí que le toca de frente a esa región, se genera un nivel alto que le llaman pleamar, y cuando la luna no se ve en las noches en esa región, entonces se le llama un periodo de bajamar. Estos datos son importantes para determinar cuál es la profundidad que en realidad tiene el cuerpo de agua y pues compararla con el calado o profundidad que requieren los barcos para poder pasar y navegar. Entonces, evidentemente el diseño de estos puertos debe de considerar esas acciones naturales que son variables, en este caso el tirante de agua, para poder diseñar finalmente cuál es la altura de la tabla estaca que conviene instalar en un sitio para que funcione como un muelle o un puerto. Yo les comentaba que aquí se alcanza a ver ya la diferencia de niveles que va teniendo ahí el agua, y pues esto es pues parte de lo que tienen que considerar en los diseños, los diferentes niveles de mar. ¿Sí? Y bueno, aquí estamos casi viendo cómo nace todo esta isla artificial a partir de la costa, donde aquí se le ponen rocas como para romperlas, pues, a final de cuentas. Y este proceso, pues, si ustedes observan, pues ya está expuesto a las acciones ambientales, en este caso el oleaje, ¿sí? El oleaje y las fluctuaciones de nivel, ¿sí? El ambiente marino de corrosión, que nos indica cómo es que pues debemos de tener supuestamente protegidos todos nuestros aceros para que tengan una cierta vida útil. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo las tablestacas la van entrando una tras otra, así, una tras otra, para generar las diferentes células individuales donde pues se van a formar pues la pantalla de soporte de los empujes de terreno. ¿Sí? Esas estructuras también se les conoce como estructuras diafragma. ¿Sí? O sea, este ya es
O sea, lo anterior que es el proceso constructivo, bueno, pues ya evidentemente queda a cargo de nosotros como ingenieros civiles. Y bueno, ya la forma de explicación de cómo funciona esto, pues quieren ya se lo dejamos aquí al Arti, que haga aquí la elevación de cómo es la cobertura de un desnivel aquí abajo, el fondo del muelle, y por acá el nivel donde pues vienen los vehículos o instalaciones, pues, y la estructura de soporte. Esto es en elevación, esto es en planta. Si ustedes observan aquí hay diferentes rayitas, y cada rayita ahí nos da a entender cuál es el ancho en planta de las diferentes tablaestacas, tanto a la izquierda como a la derecha. Estos que se parecen puntitos en realidad son límites de la tablaestaca. Entonces, hay tablaestacas, por decirlo así, rectas, hay tablaestacas que tienen 3 patitas, y a ver, ahorita justamente voy a avanzar para que ustedes las vean en planta cómo son estos elementos. Pero bueno, a ver. Entonces, repito, estas tablaestacas son elementos de pancito de todos los días para las estructuras portuarias. A ver, déjenme ver si puedo aumentar la imagen. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es un dique. Toda esa estructura es un dique. Un dique es, por decirlo así, esta es la parte costera que de alguna forma aquí con concreto se ha hecho este muellecito, ¿sí? Y aquí hay 2 canales, por decirlo así. En esta parte que no se alcanza a ver es el continente. Aquí ya se ve un poquito el reflejo de la grúa, y aquí hay una pequeña como vía para vagones, como si fuera una vía de ferrocarril, pues, ¿no? Aquí es donde los barcos se construyen o eventualmente pasan a reparación o a servicio, ¿sí? Por ejemplo, ahorita aquí se está colocando esta estructura, construyendo para que inicie un proceso constructivo por acá en el interior de estos 2 canales, para hacer un barco y traer los diferentes materiales de construcción, 1 o 2 barcos, en fin. Por acá también se tiene acceso a abastecer de materiales, maquinaria, electricidad, todos los insumos, pues, ¿no? Y esto se coloca provisionalmente como barrera de retención. Una vez que ya está, porque esto permite el control del nivel del agua, durante va a ser el proceso constructivo de los barcos, y una vez que ya este estanque artificial que se tiene con un nivel controlado para propósitos de que no nos vaya a afectar la construcción, una vez que ya está el barco por acá, entonces estas estructuras ya se retiran y se une el agua de este dique con el agua del mar, y el barquito, valga la expresión, ya puede salir. Son actividades que se tienen que realizar en forma coordinada, les digo, con esta cuestión de los niveles del mar en alta mar, digo, en pleamar o en bajamar. O sea, todo esto es parte de las acciones que uno debe de considerar en los aspectos de diseño y, por supuesto, de los empujes que va a recibir la estructura durante la vida útil, ¿sí? Estos sitios, pues es Europa. Ustedes observan aquí la costa, un río, y pues lo que ustedes veían anteriormente, aquí está la zona donde se van a construir los barquitos, ¿sí? Y la protección así temporal por aquello de las crecidas del nivel del agua. O sea, se tiene un control, pues, de los niveles, es lo que estoy dando a entender. Y posteriormente, si ustedes observan, ya cuando está construido la barrera que va a impedir que el agua pase a esta parte al interior, ¿sí? Vean cómo ya estas estructuras celulares, cada una con sus tablaestacas, ¿sí? Ya uno mete el terreno hacia la compactación, y vean la diferencia de niveles. Aquí ya el dique seco se secó, digo, quiero decir, el dique ya le extrajeron el agua, así, aquí se ven las bombas de succión, y las bombas van directamente otra vez al río o al mar, pues lo que fuera, ¿sí?
Entonces ya dejan aquí esta parte seca. Entonces ahí ya pueden instalar soportes estructurales, ¿sí? En diferentes, por decirlo así, longitudes o cadenamientos. Y ya empieza a construirse algún barco o alguna estructura que se tenga pensado allí, pues tener lista como para que cuando eventualmente ya haya terminado su construcción, pues se deje ahora pasar el agua y empiece a subir el nivel y se haga cargo de soportar el peso de las estructuras. Entonces yo les comento que las tablas tacas son elementos de retención que típicamente se utilizan con fines temporales para soporte de empuje de tierras, incluso con cuerpos de agua, como ustedes lo ven. Y pues a final de cuentas, ya sea en forma temporal o en forma permanente, pues tienen aplicaciones por ser estructuras de las obras civiles, pues obras de infraestructura. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, ya más al detalle, se observan pues la forma de la sección transversal de estos elementos de acero. Todo esto es bajo el concepto machembrado, o sea, hay una hembra y hay un macho que entra y se van acoplando lado con lado, costilla con costilla. Incluso desde el punto de vista de los fabricantes, TIC, la T minúscula, espesor, thickness, thumb, que es como el thumb es como el pulgar, por decirlo así, finger, el dedo, ¿sí? Y un ángulo delta, ¿sí? Un ancho B. Entonces, esas características que están allí con símbolos algebraicos, pues evidentemente los fabricantes nos dan una tabla de valores numéricos de esas cantidades según sus producciones comerciales, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 variedades comerciales. Se dice que se fabrican en anchos de 500 milímetros, o sea, medio metro del largo de cada tableta de acero, el espesor de 9.5 milímetros hasta 12.7 milímetros, 12.7 milímetros es media pulgada, ¿sí? Y pueden cubrir ángulos de 4.5 grados, pero este es un ejemplo, ¿eh? Hay muchas más variedades. Y aquí nos dice del acero en sí, cuál es el perímetro que tiene el elemento, cuál es toda la masa, el área de la sección, ¿sí? Y otros datos, me voy a permitir recorrer la pantalla un poquito más a la derecha. Estos datos son muy útiles y los vamos a procurar utilizar esto para hacer un cálculo nosotros. La masa que tiene cada tableta por cada metro cuadrado de pantalla o de pared, en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? El momento de inercia de la sección transversal, el módulo de sección, vamos a revisar ese concepto, y el área de cobertura que permiten en metros cuadrados por metro lineal de elemento, de tableta. En la siguiente imagen, nosotros aquí vemos cómo es que se apilan estos elementos ya en la vida real, ¿sí? Las estructuras de acero, vean aquí la forma en que se acoplan, estas son las hembritas y estas, bueno, unas con otras, pues al final de cuentas, ¿no? Se apilan con cantidades de 4 y entre cada 4 aparecen ahí polines de madera, ¿sí? Y hay diferentes polines de madera a lo largo de esa longitud de estos elementos para que no se vayan a flexionar en exceso debido a su peso propio cuando están esperando ser colocadas ya en su sitio final de trabajo. Ahora, aquí aparecen las diferentes secciones que se fabrican en los hornos, pues, de fundido del acero, y que nos permiten generar diferentes geometrías en planta de estos cuerpos que, a final de cuentas, en su interior llevan suelo compacto y que permiten hacer frente al cuerpo de agua para darle estabilidad y generar la diferencia de niveles que queremos nosotros mantener estable. Pueden ser así como en Y, este tipo de Y, o con 3 patitas, pata de gallo que le llaman, ¿sí? O cruces, finalmente cruces, ¿sí?
Cada uno tiene su código y para cada código existen diferentes valores de B, de teta, de los espesores, por supuesto. ¿Sí? Entonces, valga la Profe, expresión. perdón que lo interrumpa. Sí. Ya Escuchando, según aquí mi pantalla sí me están escuchando, pero mejor les pregunto. Sí, profe. Profe, ya está grabando. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces hasta aquí nos habíamos quedado en cuanto a cómo son las medidas comerciales de estos elementos tabla estaca de acero. A ver, por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta. Una varilla de refuerzo que nosotros conocemos en el medio de la construcción, ¿qué longitud tiene comercialmente una varilla de la construcción? 12 metros me parece, profe. 12 metros, muy bien. Cuando son varillas de 3 octavos o que le llaman del número 3, quizá hasta las de media pulgada número 4, aguanten doblarse a la mitad y poderse transportarse en plataformas de trailers con tan solo 6 metros de longitud la plataforma. ¿Sí? Pero cuando son diámetros mayores del número 4, o sea, de media pulgada para arriba, entonces ya necesariamente, a pesar de que sí se pueden doblar, ya no es tan práctico hacerlo con herramienta manual sencilla. ¿Sí? Entonces, las varillas típicamente se respeta su longitud y se utilizan camas de 12 metros, que es la longitud que la SCT permite para poder transportarlas en las carreteras del país. 12 metros. ¿Y ahora qué pasó? A ver. Entonces, las tablestacas evidentemente también son productos de los altos hornos y se fabrican nominalmente en 12 metros de longitud. Sin embargo, si uno requiere más longitud para una obra en particular, debe tomar las precauciones de hacer los encargos a la distribuidora de los productos de acero que estén más cerca desde la localidad para que estos productos estén listos cuando uno va a iniciar el proceso constructivo. ¿Sí? Pueden ser de 15, de 20 metros y evidentemente hay que coordinarse con la fábrica y proveer de los transportes con los permisos necesarios y diseñar incluso rutas de trayecto desde el centro de distribución hasta la puesta en obra de estos elementos. ¿Sí? Entonces, pues esta actividad también corresponde al ingeniero civil, ¿sí? Hacer todo el diseño de los procedimientos de abasto de materia prima para la obra, todo lo que se le llama la logística del proceso constructivo, o sea, proveer los insumos de la construcción para tenerlos en forma oportuna, en cantidad, en calidad, y pues ahorita que está de moda ya la palabra esta de protocolo, pues el ingeniero civil se encarga de diseñar los protocolos de abasto, los protocolos de transportación, los protocolos de apilaje de todas estas estructuras en el sitio, de utilización, de protección anódica contra la corrosión. En fin, ahorita vamos a ver algunas otras imágenes que nos ilustran parte de estas actividades. Voy a tratar de no consumirme más tiempo porque pues se trata también de dar clase, no nada más de describir todas estas situaciones que ya son de obra más bien. ¿Sí? Esta es clase de geotecnia, no de construcción, pero bueno, a ver, aquí estamos viendo así de frente un elemento de acero. Si ustedes ven, aquí tiene un circulito. Este circulito es un ojito, o sea, es una perforación que tiene la tablestaca, con el fin de que la grúa llegue, se enganche y pueda izar o cargar al elemento durante un proceso de maniobras y de instalación en el sitio de trabajo. Repito, con los ganchos de las grúas. ¿Sí? Entonces, pues todo esto, estos detalles
los especifica, los especifica el constructor, ¿sí? Ahora, déjenme ver, bueno, aquí hay alguna información técnica de fábrica, bueno, son tablas de características de fabricación. Ahí vemos, por ejemplo, ustedes notan todas las estructuras como en planta se pueden ir armando unas con otras, y cada una de estas rayitas implica que es una tabletita de acero, una tabletita, tabletita, tabletita. Incluso los fabricantes nos dan sugerencias de procesos de instalación, ¿sí? Una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Sí? Aquí hay, bueno, este archivo, repita, los tienen ustedes en su biblioteca digital que les envié. Aquí no se alcanza a ver con suficiente detalle, pero es cosa de meterse a su computadora y ya lo ven con más claridad. Se puede imprimir, por supuesto. Y este es, por ejemplo, un plano que nos indica la forma en cómo se van a acoplar estos elementos para generar la gran pared o la ataguía. La ataguía es una estructura que tiene un cuerpo en planta y que sirve para, pues, contener el empuje de tierras y eventualmente el empuje de agua y mantener esos desniveles útiles para proyecto de obras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes observan, está la grúa izando las tablestacas, se van instalando en el terreno. Son estas estructuras que parecen gusanitos, ahí van avanzando para formar o construir una entrada a una zona pues de atracadero de los barquitos, de los barcos. Vean el acero y los niveles que llega a cubrir de fluctuación del agua en el mar, ¿sí? Ahora, aquí se ve una tubería que está extrayendo agua una vez que ya está instalado todo el cuerpo de acero aquí. Entonces, lo que se hace es, se saca el agua y se va colocando el terreno y se va compactando, y cuando ya se compactó esto, entonces ahora sí ya se suspenden las bombas, sube el agua a su nivel, pero ya tenemos al suelo en una condición compacta de interés útil para poder apoyar más carga, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, déjenme aumentar el tamaño. ¿Sí? Si ustedes ven, todo esto es acero estructural, ¿sí? Y pues bueno, una vez que se arma en superficie, que tiene esta forma, aquí ya lateralmente se van colocando las tabletitas de acero. Este elemento está por instalarse, pues la grúa, o sea, lo carga, se gira, y ya tenemos aquí una guía de instalación para que pues se vaya colocando para poder posteriormente ir poniendo las tablestacas y pues generar la estructura de soporte pues para el suelo que va compacto en su interior. Y entonces, pues son diferentes vistas, a final de cuentas. A ver, déjenme avanzar con otra imagen. Ahí está. Van viendo cómo hay soporte lateral de estos elementos una vez que forman la estructura cilíndrica o celular, como se llama. Ahí están las tablestacas unas con otras, lado con lado, ¿sí? Ya tienen cómo guiarse, y además estas estructuras internas le permiten autosoportarse así lateralmente, y pues así se avanza en el proceso constructivo de estos desniveles en el terreno para que tengan un soporte estructural, una capacidad de carga, a final de cuentas, suficiente para pues poner a trabajar, valga la expresión, la parte de tierra firme, y poder ahí cargar y descargar, hacer maniobras para los barcos. Este es el proceso de izaje de las tablestacas. Más o menos estamos ahí hablando de unos 10 o 15 metros de longitud, si ustedes observan la grúa. Y aquí pues se alcanza, bueno, yo se los comento, se alcanzan a distinguir algunos. Déjenme ver, a ver si lo amplifico más para ustedes. ¿Sí?
se ven unos ojitos en donde se enganchan justamente cada uno de estos elementos para poderse izar. ¿Sí? Y vean cómo las tablestacas, 4 tablestacas, polines, polines, polines y polines, para evitar para poder facilitar, mejor dicho, estas labores de izaje y que además el peso propio no vaya a flexionar estos elementos en forma prematura y permanente, por supuesto. A ver, déjame ver. Bueno, aquí, el aspecto que les comentaba, recomendaciones de cómo apilar estos elementos. ¿Sí? Lo que se ve aquí con tachecitos, cuadritos con tachecitos, evidentemente es la sección transversal de los polines y los elementos cómo van colocándose a sugerencia del fabricante, cómo se van haciendo lo que ellos llaman las camas de depósito. ¿Sí? Y los ángulos que permiten allí el izaje. Cuando hay necesidad de hacer la transportación de varios, va a ser por camas de 4. Si ustedes observan aquí, una tablestaca, polín, tablestaca, polín, tablestaca, polín, tablestaca, 4 tablestacas, 3 polines, se sujeta con el cable y ya se pueden transportar de varias. ¿Sí? ¿Sí? O si, ya cuando llegaron al sitio, un polín, tablestacas, un polín, tablestacas. Eso es lo que ya habíamos nosotros observado en una foto anterior. ¿Sí? Y pues evidentemente también las maniobras de izaje con cables, lo amarramos al cuerpo de la tablestaca con un gancho, otro gancho, con sus ojitos ahí insertamos y podemos hacer las diferentes maniobras para mover estos elementos en obra. ¿Sí? Hasta esos detalles, pues, nos hace la sugerencia el cuerpo fabricante para evitar flexiones excesivas, o sea, sí va a haber flexiones tolerables, pero pues no más allá de cierta curvatura. Eso ya está, ahora sí que ya está calculado. Y pues esta es la forma en que al final de cuentas se hacen los apiles. El apilado, pues, de estos elementos en obra. Ustedes checan, aquí ya se ven los polines como van saliendo, ¿sí? Los polincitos, las camas vigas I, por ejemplo, y pues ahí están a la mano ahí en la costa como para que eventualmente sean movidos. Si ustedes observan, bueno, aquí se ven 1, 2, 3 tablestacas, entonces pueden ser movidas por grupos de 3 en este caso. Otra vez el procedimiento de izaje en el sitio. Se alcanzan a ver aquí los cables de sujeción y la grúa que, bueno, aquí ya con el ojito que tiene, ahí se engancha. Por un lado se carga y ya cuando esto ha tenido una geometría vertical, ya todo el peso se transfiere aquí a este ojito, bueno, a este gancho, y la tablestaca ya se inserta en el sitio de proyecto. ¿Sí? Son esencialmente procedimientos de instalación en obra. Ustedes observan, ahí está otro detalle de la maniobra de izaje. O sea, a lo que se deben entender, ahí se ve la grúa, bueno, aquí en esta parte, se alcanza a ver el gancho de la grúa, ¿sí? Y como el elemento, la tableta de acero, pues ya va a ponerse en una posición vertical para que se pueda colocar, pues a lo largo del perímetro que uno ha tenido como proyecto de esas estructuras. ¿Sí? Ahí está en posición vertical, ¿sí? Y se va a colocar justamente ya en la parte que le corresponde, pues, para ir haciendo o construyendo o formando la pantalla en la que va a estar en contacto el suelo y el cuerpo de agua.
sea, son maniobras que pues consumen cierto tiempo, cierta coordinación, todo esto se hace orquestadamente, o sea, hay diseño de protocolos de actuación, procedimientos constructivos, nosotros le llamamos procedimientos constructivos, y pues bueno, estas estructuras de tipo corona que veíamos anteriormente, en este caso particular, pues nos permiten crear estas protecciones, estas islitas, valga la expresión de protección, que están apoyados hasta el fondo del terreno, porque si no, de otra forma, ¿cómo se podrían mantener así estables? Y se ponen aquí alrededor de los apoyos, inclusive entre ellas puede haber estructuras de puntales horizontales, y eso ya depende de cuál sea la previsión de eventual de carga que pueden tener. Ustedes ven el claro principal, el apoyo principal por un lado, el apoyo principal por el otro. Aquí está por colocarse ya el tablero principal donde se prevé el paso de los barquitos. Repito, esto es en una estructura vial, ¿sí? Y ya una vez que se haya armado esta estructura en tierra, entonces utilizamos al chalán. El chalán, que es la plataforma, es un barco con plataforma plana. Aquí pues están las grúas y se viene cargando desde la costa y se arrastra hasta el lugar donde pues queremos que esa islita de protección quede instalada en el sitio. Pues bueno, a final de cuentas, así queda finalmente construido, unir un extremo de una bahía con otro extremo, la protección de los apoyos, de los mástiles, el tablero principal, los barquitos pueden pasar por abajo, y hay protección justamente para los diferentes apoyos. Entonces, esa es una de muchas funciones que tienen las tablaestacas, ¿sí? Y pues bueno, aquí les comento que hay la geometría de estos encofrados o ataguías, ¿sí? Y cómo se van armando cachito por cachito. Esas líneas punteadas nos están indicando de cuántas piezas de tablaestaca se está integrando este contorno, y es la unidad, pues, en planta que tienen estas ataguías, ¿sí? Les digo, puede haber de esa geometría circular o puede ser de esta otra. Cada uno de esos ya está previsto por el fabricante, con qué tipo de miembros, con cuántos miembros, o sea, con cuántas tablaestacas, de qué forma, ¿sí? O sea, es como un mecano. ¿Ven? Este es el elemento que se encuentra por aquí, ¿sí? Y pues podemos nosotros armar diferentes plantas para cubrir las áreas de interés que nuestro proyecto requiera. Entonces, es casi como armar un rompecabezas, ¿no? Yo te abastezco de las piezas individuales y tú te encargas de hacer el diseño de la geometría que quieres y hacer la contabilidad del número de piezas requeridas, su longitud, sus propiedades, en fin. ¿Sí? A ver, déjenme ver ya para casi. Déjenme ver si puedo avanzar más en fotografías para ustedes. Estos ya son datos técnicos, son tablas. Ahorita recurrimos a ellas. A ver. ¿Sí? Ya en el tamaño de las estructuras, esto es evidentemente la costa. Esto, pues todos los anillos, las estructuras, los soportes. Esta es la guía para que vaya aquí, la guía, para que se vayan colocando las tablaestacas y generen toda una estructura cilíndrica, ¿sí? Sus pequeños apoyos, y al final de cuentas, ya cuando esto está construido, bueno, esto se gira y el chalán nos espera aquí a un lado para irlo arrastrando por el agua hasta el sitio de instalación final. Observen cómo aquí, eso que veíamos en dibujitos, bueno, aquí ya está en la vida real. Todo esto es un terreno costero. Ahorita, como lo vamos a ver en otras fotografías, valga la expresión, esto va a quedar como tierra firme de continente. Esto es prácticamente arena de playa, pero el proyecto indica que aquí queremos, por decirlo así, ganarle un poco de espacio al mar, ¿sí?
y esto se construye en tierra firme, ¿sí? Ya se instalan las tablestacas, como ustedes ven, en el interior, ahorita, por decirlo así, en superficie está trabajando en seco, no sé, a 2, 3, 5 metros está el nivel del agua, el nivel del mar, por la expresión. Y bueno, esto se cava para reconformar, o sea, recompactar el terreno. Ya cuando esto va avanzando, esta estructura, entonces ya por acá se hace el dragado o la excavación de la playa para pues generar el desnivel y dejar que el agua entre, como ahorita lo vamos a ver en las otras imágenes. ¿Sí? O sea, tenemos una vista por esta parte y ahorita ya estamos viendo cómo va avanzando así la estructura. Vean cómo ya se avanzó aquí en la construcción de un muelle, aquí ya está el gran barco, varios metros de calado, las estructuras de servicio, de descarga, en fin, y se está ampliando este muelle. Esta es la parte ya de la playa propiamente dicho, y una vez que la estructura ya de soporte esté construida a una cierta profundidad, entonces ya es cosa de retirar este material, dragar y generar, ahora sí que el desnivel para que los barquitos puedan pasar. Bueno, son estrategias al final de cuentas de cómo aprovechar sus espacios, pues cada país. ¿Sí? Ahora, aquí hay una estructura bastante interesante. Se le conoce como encofrado o también ataguía. Vean cómo estas estructuras celulares van así como protección, ¿sí? Y generan un área que está cubierta de un nivel de agua del mar por acá arriba, y aquí abajo, ya teniendo la protección contra el paso del agua, hay bombas con las cuales nosotros sacamos el agua, o sea, succionamos y la echamos al mar, y vamos teniendo un área de construcción o de excavación incluso en seco. O sea, esta es una gran protección. Aquí hay una pared, aquí están las grúas, para que tengan ustedes una idea. El ser humano se veía muy pequeñito, y finalmente se tiene un área en seco, y esta área en seco, o sea, tenemos bombeo de agua a las 24 horas para mantener todo esto en seco, y esto es ya propicio como para ir colando ahí, quiero decir, metiendo pilas hasta una cierta profundidad de apoyo, y después zapatas, o sea, me refiero a la losa de la zapata, en fin, toda una estructura de cimentación, todo el apoyo. Esta es la forma en cómo se construyen las cimentaciones para los pilares de puentes atirantados, que incluso pueden estar, como ustedes observan, en situaciones en el mar, pues, o sea, en la costa, en la bahía, ¿sí? A cierta profundidad del lecho marino. Entonces hay necesidad de reconocer cómo está, a qué profundidad se encuentra el fondo del mar, qué propiedades tiene, dónde encuentro la roca, cómo conviene apoyarse, cuáles, comprar las acciones, las resistencias, en fin, todo el proceso que de alguna forma hemos nosotros realizado, y evidentemente también calcular los factores de seguridad. Pues estas son de las estructuras, por decirlo así, pues más elaboradas en cuanto a procedimientos constructivos, en cuanto a tecnología de cómo hacer el soporte del terreno, del agua, trabajar en seco y lograr paso por paso, etapa por etapa, la construcción de grandes apoyos para las obras, ¿sí? Entonces, digo, aquí nos podemos echar un buen de tiempo revisando todo esto. Vean cómo esa pieza ahí se utiliza para esta Y, pues, para unir diferentes pantallas, y las estructuras allí generar diferentes geometrías. Y estas son de las geometrías que mejor han funcionado, por eso es de que ya incluso se publican estas estrategias. Vean aquí cómo incluso ¿sí? Esas estructuras así tipo salchichas, y aquí ya con doble refuerzo, ¿sí? Para el extremo terminal, pues, de un muelle. Todo esto lleva procedimientos de
cálculo estructural. Y bueno, esta es la versión arquitectónica de cómo queda. El terreno de apoyo, la gran pila hecha con tabletacas y ya arriba con el terreno así ya compacto, pues permitir construir una carretera, un viaducto, pues una vialidad, el acceso al puente atirantado, por decirlo de una forma. Estos dibujitos ya los hace el Arqui, se los encargamos al Arqui y pues ya el Arqui ya se encarga de incluso hasta dibujar etapas, quiero decir, tramos más cercanos a la costa, un poquito ya más cercanos al cuerpo de agua, las diferentes profundidades de apoyo que requiere, pero allá arriba la plataforma, pues, que mantenga un cierto nivel de rasante en vías terrestres. Entonces, para que tengan una idea del tamaño de estos elementos y de las grúas que se necesitan para su manipulación. Prácticamente son grandes estructuras de acero, van colocándose una tras otra, los soportes internos y después el lizaje para llevarlo arrastrando al sitio. Uno tiene que revisar si conviene armarlo en la playa todo el conjunto y después cargarlo como una sola unidad hasta el sitio de instalación, o si conviene en el sitio del mar ir instalando primero los postes y armar todo esto en el sitio. Esto es ya labor que pues nosotros como ingenieros civiles es parte de nuestras actividades cuando se trata de desarrollar estas obras en campo, bueno, en bahía en este caso. Y bueno, pues aquí les digo, hay muchísimas fotos, esto es cómo van quedando estos elementos. Uno tiene que revisar si, repito, conviene armar todo esto en las orillas del cuerpo de agua o ya directamente en sitio. Vean el interior, todos los punteros o puntales horizontales de soporte, los grandes postes por acá arriba de unión. ¿Sí? O sea, todo esto es un trabajo estructural, pero que a final de cuentas es para retener el desnivel de tierra y con un cuerpo de agua incluso, y poder desarrollar nuestras obras de infraestructura. Son, a final de cuentas, usos variados de las tablaestacas de acero. Y entonces, pues son soluciones que bien prácticas para cuando hay la necesidad de construir estructuras en la frontera del cuerpo de tierra, un continente con los cuerpos de agua. Es ahí donde pues más lucen estos elementos. Y pues bueno, a ver, aquí es algo importante. Hay necesidad de realizar los análisis de estabilidad de estas estructuras. ¿Sí? Esos análisis de estabilidad tienen que ver con que evitar la falla por deslizamiento horizontal en el eje X, pues aquí es por corrimiento. ¿Sí? Aquí es una falla por volteo y capacidad de carga, como lo señala por aquí este esquema. ¿Sí? También falla por capacidad de carga de la roca de apoyo, capacidad de carga en la roca de apoyo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos modos, acuérdense de las ecuaciones de equilibrio, nosotros lo revisamos, que no falle por empuje de tierras, que no falle por capacidad de la roca, y no falle por volteo, por deslizamiento, ¿sí? Corrimiento lateral incluso. ¿Sí? Las ecuaciones de equilibrio, cuando ya es en 3D la estructura de la vida real, entonces hay que aplicar 6 ecuaciones de equilibrio. 3 contra
deslizamiento, o sea, traslación, a evitar el movimiento de traslación, y 3 para evitar el movimiento de rotación, uno en cada eje. O sea, me refiero traslación y rotación en cada eje, y para los 3 ejes son 6 ecuaciones de equilibrio. Estos dibujitos, bueno, aquí es una descripción pictórica, pero para nuestro caso de obra, pues uno tendría que hacer el planteamiento de cómo son los modos de falla, y bueno, ya los dibujitos, ya sea que los hagamos nosotros o que se encargue de hacerlos el arte y le ponga colorcitos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y pues bueno, ya son pormenores de la forma en cómo se consideran las superficies de falla en el terreno, la ecuación general de la espiral logarítmica, que es la curva matemática que mejor representa para la falla para el terreno. Ahí está la ecuación general, R0 por E a la teta tangente de phi. Es la ecuación general de una espiral logarítmica que define los mecanismos de falla de toda la estructura en el terreno, cómo falla como conjunto. Esto es lo que existe internacionalmente en ingeniería para el cálculo de todas esas estructuras, todo lo que son el funcionamiento del... Ahí están los diagramas de cuerpo libre, pues para acabar con las fuerzas, los pesos, los niveles de agua, la capacidad de carga, la reacción, en fin, empujes pasivos, todo. Vean, aquí, por ejemplo, está el empuje pasivo, KP, los empujes pasivos, empuje de tierras, aquí PA, activo, empuje del agua, empuje pasivo, capacidad de carga. O sea, lo que hemos nosotros manejado en el caso del muro, bueno, aquí ya está descrito ese diagrama de cuerpo libre, y pues para cada caso hay que, de modo posible de falla, hay que dibujar los diagramas de cuerpo libre y aplicar una serie de ecuaciones aquí de cálculo, como se observan. Repito, este archivo lo tienen ustedes allí. Este es un tipo de falla estructural de abombamiento. Se le conoce como falla pata de elefante, ¿sí? Y es porque cuando aquí no falla el terreno, cuando se le pone más carga de la que puede soportar estructuralmente, antes de fallar el terreno, acuérdense que la naturaleza está programada para fallar por la parte más débil. Y si en un momento dado la roca no es la débil, sino la estructura es la más débil, entonces se abomba y genera esta falla estructural que se llama pata de elefante. Eso ya le toca a los estructuristas, ¿no? Entonces, pero pues bueno, al final de cuentas, es parte de la ingeniería civil, decimos nosotros, ¿no? Entonces, para que vean cómo se van armando estos elementos y posteriormente cómo se aplican las ecuaciones de equilibrio y de estabilidad para que todo esto funcione en la forma que pretendemos. Lo demás ya son pormenores aquí de datos técnicos. A ver, por ejemplo, aquí, finalmente, es un diagrama de empujes, como el que vamos a ver ahorita, la sobrecarga, y vean cómo el diagrama no es netamente triangular, ¿sí? Aquí ya es un diagrama aquí triangular, aquí al principio, pero aquí ya es trapezial y aquí disminuye, ¿sí? Ahorita vamos a revisar por qué se genera un diagrama de este tipo y no completamente triangular como son los esfuerzos geostáticos, ¿sí? Eso tiene que ver con la flexibilidad de la tabla estática, por supuesto, desde el punto de vista estructural y geotécnico, ¿sí? Pero bueno, ya viene, lo esencial viene hasta el último. Entonces aquí, por ejemplo, ya son protocolos de revisión de ingeniería, cómo es que revisamos el funcionamiento, estabilidad global, después resistencia estructural de cada una de las tabletas de acero, aspectos de durabilidad, y todo un proceso, un ciclo de carga, un ciclo de trabajo, de etapas de trabajo, mejor dicho. Las ecuaciones que se aplican y bueno, suposiciones, consideraciones, en fin, todo esto es parte de los diagramas de empujes que se manejan en el terreno, del agua, del suelo, de la roca, en fin. Y para que, bueno, a final de cuentas, la estructura que vimos hace rato, aquí ya se está haciendo el proceso de dragado, ¿sí? Y pues finalmente ya, si ustedes observan, ya cupo aquí un segundo barco, ¿sí? Mientras se avance más, pues ya se tiene capacidad de ampliar el puerto. Pues esta es la forma, muchachos, en cómo se construyen esas estructuras portuarias.
¿Y cuál es el papel que tienen las tablestacas? Esto es la memoria de cálculo que se tiene. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pues toda esta cuestión del proyecto, los diagramas de cuerpo libre, las ecuaciones que se aplican, las revisiones que se hacen, los criterios y tolerancias que se imponen para este tipo de estructuras. ¿Sí? Y pues bueno, este es tan solo un archivo. Estos archivos se bajan gratis de internet. ¿Sí? Hay otras fotografías del proceso constructivo. Déjenme, estas sí valen un poquito más la pena. Acá. Miren, las tablestacas aquí apiladas, la grúa, las guías, ¿sí? Y aquí otra vez con la misma grúa aquí insertando las tablestacas y después creciendo la tablestaca, en fin, parte del proceso constructivo, muchachos, de todos estos elementos. Pues bueno, todo esto para que una vez que se vayan construyendo estos elementos, se drague, por ejemplo, este es un río y pues ya puedan transitar los grandes barcos con pues la carga y las mercancías, todo lo que la sociedad necesitamos pues para poder hacer los intercambios comerciales. No todo lo que necesita un país se produce en el país. A veces hay que importar materias primas o importar los productos o situaciones de emergencia. Algo que necesitamos a pesar de que se produzca en el país, bueno, pues es que nos agarró un desastre natural y pues, a ver, provee de más alimento o de más insumos necesarios de emergencia en situaciones de desastre. Bueno, necesitamos los barcos, pues, para acabar con todo. Entonces, los ingenieros civiles somos como los profesionales de la sociedad que nos encargamos de realizar este tipo de obras de infraestructura para que pues, haya servicio de diferentes transportaciones y operación de las obras. ¿Sí? Todo esto está, como ustedes ven, hecho a base de tablestacas. Todo esto es parte de un diseño. Aquí ¿cómo decir? El protagonista principal son las tablestacas. Lo demás ya es trabajo así de soportes laterales, de acero, soldado, izaje, construcción, compactación. Las tablestacas aquí es el actor principal de todo esto. ¿Sí? Sin tablestacas, pues esto no se hace, pues para acabar pronto. Y pues bueno, ahí ya se terminó prácticamente este archivo. Son formas de armar las estructuras por el interior. ¿Sí? Pues bueno, este archivo, repito, ya lo tienen ustedes, lo pueden ver tantas veces necesitan ustedes. Y bueno, pues hoy día la tecnología de graficación, ahorita son dibujos tontos. ¿Sí? Son dibujos tontos, pero si así lo desea uno, ya hay archivos que nos permiten ir simulando un proceso constructivo sin uno meter las manos. Se va simulando, van apareciendo las tablestacas, se va moviendo la grúa, va avanzando, se va compactando. Y dices, entonces la tecnología que se puede hacer hoy, sí, le llaman los famosos render, los render de procesamiento. Sí, qué choreros soy, ya se nos acabaron. Sí, híjole, bueno, ya, aquí se utilizan muy comúnmente y pues bueno, había que dar un poquito más detalles de la explicación. Ahora, nosotros vamos a revisar cuál es la forma de calcular las tablestacas. ¿Sí? Y ustedes observan, esta es la forma en cómo se realiza una excavación o una trinchera. Hay diferentes formas en que puede trabajar una tablestaca. Me refiero en cuanto a sus apoyos. ¿Sí? La tablestaca, ustedes observan, nos permite mantener un desnivel estable, un nivel superior, un nivel inferior. Y en el espacio que queda allí frente a la tablestaca, aquí es una estructura simétrica. ¿Sí? Podemos nosotros tener aire y poder realizar excavación y la construcción de una cimentación, si es el caso,
Cuando son estructuras relativamente, o quiero decir terrenos relativamente pequeños, nos damos el lujo de hasta colocar este tipo de soportes o puntales horizontales. Esos puntales horizontales se llaman troqueles cuando son de acero. ¿Sí? Y bueno, este es H, el desnivel de la tabla estaca. Nosotros vimos cómo en estructuras portuarias esta desnivel todavía aparte tiene un nivel de agua que fluctúa con las mareas. ¿Sí? Y bueno, en términos generales, cuando se trata de estructuras de este tipo apuntaladas, el diagrama de presiones horizontales en el terreno no es siempre triangular. ¿Sí? Aquí estamos observando cómo sería un diagrama triangular hasta como por acá, así más o menos. Pero en realidad estos diagramas son, si ustedes observan, trapeciales. En realidad estos diagramas, la figura geométrica general es un trapecio, y un caso particular de un trapecio es cuando esta distancia y esta distancia equivalen a un triángulo. Entonces, este dibujo que aparenta ser muy sencillo y todo, es la clave en realidad de cómo funcionan las tabla estacas. Una tabla estaca anclada dice que conforme se profundiza la excavación, se van colocando los puntales. Quiero preguntarles si alcanzan a ver con suficiente legibilidad, si se ve claro para ustedes esta figura o quieren que la amplifique un poquito más. Esta figura la tienen en su biblioteca digital, se llama tablestacas, así como se ve. Tablestacas.pdf. ¿Se alcanza a ver así o quieren que la amplifique más, muchachos? No se distingue bien las letras que tiene, pero sí se ve más o menos la figura. Ahí se ve bien. ¿Así se ve mejor? Sí. Sí, es que ya vimos que si me acerco más, a ver, nada más para que vean el umbral. A lo mejor me salgo con la mía, miren. Ahí ya se empieza a ver bandeado, ¿verdad? Ya la longitud de onda, ya entré al campo de la longitud de onda y empiezo a sincronizar mi traducción, se ve de colores. Si me alejo tantitito, ahí está. Ya salí de la longitud de onda, entonces traducción ya no se ven colores, pues para acabar. A ver, entonces es lo que más me puedo acercar así en pantalla para que no se vean los colores. Claro, puedo aumentar el tamaño en la computadora, pero antes de ello quiero preguntarle si así ya se ve mejor la imagen. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, vean cómo el suelo tiene propiedades, es la cuestión, el ángulo de flexión interna. Aquí dice que es un cierto ángulo. Ese ángulo nosotros en términos prácticos lo consideramos como cero. El diseño práctico de estas tablaestacas implica pues conocer o tener elementos de mecánica de materiales indispensables. Yo ayer les envié unas fotos acerca de lo que es eje neutro y una elástica. ¿Recibieron esas fotos, muchachos? ¿Ya tienen ustedes esas fotos donde yo incluyo ahí la definición de eje neutro y de elástica? Fue pregunta mía hacia ustedes. Hola. No, profe. ¿No? A ver. Sí las tienen, se las mandé. Fue las últimas que les mandé. Ay, yo. Bueno, a lo mejor no se han dado cuenta que eso también puede pasar, ¿eh? Que reciben, ya ni siquiera revisan, ¿no? Y pues eso pues puede hacer daño, muchachos, si es que no revisan, ¿eh? O sea, la clase no es colección de fotos, ¿eh? Eso sí, claro. O sea, por eso desarrollamos estos conceptos. Todo esto está pensado para que se aproveche lo mejor posible el tiempo a favor de ustedes. Pero bueno, ahorita yo prendo la luz, ahorita en unos 8 minutos que den las 11 de la mañana y dedico la media hora restante a revisar algunos conceptos útiles. Pero bueno, a lo que voy es que hay aquí una línea punteada. ¿Sí? Esa línea punteada es la clave de cómo funcionan las tablestacas cuando están apuntaladas, que justifican el por qué el diagrama de empujes laterales no es
no es completamente triangular. Esto justifica, este es el corazón que justifica por qué el diagrama se observa así como un trapecio y no como un triángulo. El corazón de la explicación es que la deflexión de la tablestaca aumenta con la profundidad, dando lugar a una distribución trapezoidal de presiones. Cuando ustedes se acuerdan, en el muro de retención de gravedad, dibujamos con los empujes laterales del terreno con base en una distribución triangular por la forma en cómo funciona la deformación del muro, que es todo como cuerpo rígido. Las tablestacas, al ser elementos de retención flexibles, entonces se van relajando en toda su profundidad y hacen que se tenga esta geometría idealizada. Ahorita voy a poner en el pizarrón la geometría que hemos nosotros encontrado en geotecnia y cómo esto desarrolla, estrictamente hablando, un fenómeno muy particular de la geotecnia que se llama interacción suelo-estructura. Traducción, lo que está diciendo el profe es que para poder tener elementos de diseñar geotécnicamente una tablestaca, necesitamos dominar ciertos conceptos de estructuras que a veces los estructuristas como que no le entran así de frente. No es común que un estructurista le entre a los problemas de interacción suelo-estructura. O sea, sí los hay y los hay muy buenos, por supuesto, pero como que es un tema, como dicen por ahí, que le hacen fuchi. Interacción suelo-estructura, fuchi. Mejor que es un campo que resuelvan los de geotecnia. Entonces, cuando a veces nosotros en geotecnia vemos que los estructuristas le hacen fuchi al fenómeno de interacción suelo-estructura, entonces nosotros le entramos y desarrollamos los conceptos de estructuras que, de acuerdo a nuestra visión, son los que imperan, pues, en el comportamiento. Ahorita lo voy a explicar en el pizarrón, ahorita que yo prenda las luces. Ahorita que den las 11, nada más quiero aprovechar esta imagen para poder explotarla ya ahorita a la hora de los cálculos. Miren, cuando se trata de arenas, o sea, estos diagramas de distribución de empuje lateral en las tablestacas dependen mucho de si el material es arcilla o si es arena. Estas en particular, dice aquí, excavación en arena. ¿Sí? Esta información proviene del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? A ver, yo me acuerdo que ahí en la biblioteca digital que les pasé a través de su compañera Andrea, este archivo lo tienen, pero también tienen el Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE en su versión de geotecnia. Sí lo deben de tener, muchachos. Entonces yo les pido de favor, bueno, hoy es día martes, un espacio que tengan en la semana, casi se los ruego, chequen su información, porque créanme, a mí me ha costado mucho trabajo conseguir esta información. Digo, hoy día se puede bajar fácilmente de internet, pero no, vamos, no quiere decir que porque ya yo tengo internet en casa, pum, y en automático ya se hizo solita mi biblioteca digital a mi profesión. No, hay que estarla rastreando, hay que estarla investigando, hay que estarla a veces descargando de ligas muy particulares y a veces las ligas tienen una vigencia limitada. Entonces, traducción, hay que estar de cazagoles con aquí estos archivos para poder hacer uno su biblioteca digital. Parte de esa labor yo ya la he hecho a favor de ustedes, entonces, pues a ustedes les toca casi complementar el círculo a favor de la formación de ustedes cuando revisen esta información. Entonces, parte de su formación es también revisar esta información, porque créanme, es información profesional. Ha costado mucho trabajo a veces encontrarla en internet, bajarla y ponerla al servicio de ustedes. Yo por la tarde voy a revisar, tengo ahí el manual de diseño de CFE Geotecnia en versión actualizada. Se los voy a enviar, Andy, hoy por la tarde para que todos ustedes lo tengan. Y bueno, esta información aparece en ese manual. Es una información que son diagramas simplificados para el cálculo de tablestacas que se han aceptado en los reglamentos de construcción. También les voy a enviar el reglamento de construcciones a ustedes, la versión actualizada. Es 2017 y ya acaban de sacar dos modificaciones, una en junio del 2019 y otra en agosto del 2020. Aquí en plena pandemia ya sacaron algunas adiciones, sobre todo en la parte de diseño sísmico de las estructuras y que tienen que ver con las estructuras de geotecnia. Se los voy a enviar hoy por la tarde esa información. Ahorita la tengo aquí en el celular, pero ahorita sí yo se las envío en un internet. ¿Sí? Bueno, a lo que voy es que ¡ay, qué chorero es este profe! ¡Ay, otra vez! ¿Qué onda?
A ver. Es que cuando no toca uno la pantalla aquí de la computadora, solita entra en modo salvar pantalla, pero ya. Bueno, entonces, la fuerza P resultante de todo este diagrama, aquí está. Ustedes observan, esta es la P. Cuando nosotros lo calculamos con delta igual a 0, como son estos diagramas. Sí, pero la fórmula general dice que hay un delta que es diferente de 0. Entonces, para arenas, nos dice aquí que aquí es de todo el desnivel que se mantiene estable, el 20% y el 20% de H, y ahí se genera un trapecio con ancho igual a esfuerzo horizontal efectivo 0.8, el coeficiente K activo gamma por el coseno de delta. ¿Sí? Entonces aquí nos dan cuánto vale la resultante horizontal, ¿sí? 0.64 del K activo gamma H cuadrada por el coseno de delta, actuando a la mitad de la altura por tratarse de una estructura simétrica. ¿Sí? Dice, el área ABED es la distribución de presiones en la arena suelta. La resultante vale 0.72 del coeficiente activo gamma H cuadrada coseno de delta, actuando a 0.48 de H desde, hacia arriba del fondo de la excavación. ¿Sí? Estos diagramas, como se observa ahí, dice son para arenas. ¿Sí? Entonces, hay una tablita, esta tablita es propia para las arcillas. ¿Sí? O sea, el material nada más tiene cohesión. Y vean cómo el diagrama sigue siendo trapecial, pero ya se deforma, ya no es simétrico, pues, como en el caso de las arenas sueltas. Entonces, aquí viene un concepto bien curioso para las arenas. ¿Sí? Hay un valor que se llama número de estabilidad. Son cosas que nosotros inventamos en geotecnia para poder evaluar de una forma más simplificada los empujes. Hay dos números que inventamos en ingeniería geotécnica para el estudio de estas obras, que es el número de estabilidad y también hay otro que se llama el número de flexibilidad. ¿Sí? Ahorita el número de estabilidad se calcula como gamma H entre la C, y dependiendo del valor numérico de ese número de estabilidad, que va entre 2 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20, o un valor de estabilidad más de 20, es el valor del pH, que en este caso es el empuje como resultante. ¿Cuánto vale el esfuerzo horizontal? ¿Cuánto vale este ancho? ¿Cuánto vale ahora verán esta distancia A? Y evidentemente el resto es H menos B menos A. Entonces, los diagramas están hechos para diferentes números de estabilidad. Sigma H, A, B y la R, que es justamente el brazo de palanca de la resultante. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, yo tengo un peso volumétrico del suelo, un desnivel a cubrir y la cohesión particular. O sea, el gamma y la cohesión son parámetros del suelo. Con estos parámetros ya se define este número de estabilidad, y dependiendo de qué tan rígido, qué tan pesado o qué tan resistente sea un material, van siendo los empujes que se tienen. Traducción, esta tablita es muy valiosa. Yo al ratito, a pesar de que ustedes la tienen en su biblioteca digital, me voy a permitir enviárselas otra vez para que la tengan a la mano no estén ahí dispendiando tiempo valioso de ustedes para estarlo buscando. Se las voy a volver a enviar, pues, aunque sea repetido, pero es que esta información vale la pena. Esta información viene ya cotejada con el autor de la teoría de Terzaghi, la gente que ha tenido la experiencia práctica, y sobre todo de condensarlo, ¿sí? De condensarlo en una tablita práctica para definir los diagramas de empujes de tierra en las tablas tacas, y con ello pues realizar los diseños y definir, como lo voy a ver la clase siguiente, cuál es la profundidad de empotramiento que una tabla estaca amerita para mantenerse en equilibrio. Bien, entonces, yo quiero preguntarles si hasta aquí hay alguna duda, muchachos y muchachas. Voy a quitar la imagen y ahorita ya restablezco nuestra clase en el pizarrón. ¿Sí? Nada más permítanme un par de minutos, cuando más. Déjenme cerrar aquí el sistema y ahorita continuamos con nuestra clase en el pizarrón.
Ahorita les vuelvo a enviar las fotos por si alguno quedó despistado y no las recibió ayer. Se las vuelvo a enviar, no hay ningún problema, y porque ahorita las voy a revisar con ustedes estos conceptos. Bien, en lo que estoy aquí cerrando el sistema, a ver, muchachos, yo sé que las personas que ya recibieron las fotos, pues pueden consultar las fotos, pero a final de cuentas las fotos es un accesorio, es un medio, es un caminito, es un auxiliar. Realmente la información, por ejemplo, definiciones básicas, esenciales, sí deben de estar en su memoria, ¿sí? Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es un eje neutro y qué es una elástica de una estructura, muchachos? Yo les pregunto a ustedes. Muchachos. El eje neutro es donde existe la separación de tensión y compresión, ¿no? Ok, muy bien. En la sección de una estructura, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué es una elástica? A ver, muchachos, si se acuerdan qué es una elástica. Regresamos a la vida real. ¿Alguien que se acuerde de estos conceptos baratos de estructuras? No sé si hayan escuchado antes el concepto, muchachos. Elástica. Elástica. Es lo de la capacidad de un material de deformarse y volver a su estado original, bueno, a su posición original. La supresión original. Eso es elasticidad. Es elasticidad. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Dios, ¿dónde está mi banco? ¿Dónde está mi banco? Banquito para sentarse. Por si acaso no hayan recibido las fotos o estuvieron despistados o cualquier cosa, permítanme, les vuelvo a enviar las fotos. A ver, vamos a ver. Esto dice aquí. Aquí están unos conceptos. A ver, esto. Déjame ver. Déjenme, aquí está. Esta foto y esta foto, quiero que se las envíes a Andy Pineda. 1, 2, 3, ya está. 1, 2, 3 por Andy, ya llegó, ya le llegó a Andy las fotos. Retomamos aquí la imagen. Y según dice WhatsApp, Andy, que ya tienes las fotos. Sí, profe, yo se las envié a mis compañeros. Perfecto. Perfecto, Andy, gracias. A ver, muchachos. Andy, ya les volví a enviar las fotos. ¿Alguien de favor puede leerme qué es el eje neutro y qué es una elástica? Ahí está la definición puntual, muchachos. Traducción. Ahora mejor díganmelo ustedes. Traducción está más fácil. Léanla. Es la configuración geométrica que tiene el eje neutro de un elemento estructural, sea antes de cargarlo o después de cargarlo. Sí. Sí, o sea, no tiene que ver con las cargas. ¿Sí? No tiene que ver con las cargas, es lo que está diciendo, es independiente de las cargas, pues para acabar con. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener aquí un apoyo. Y esa línea horizontal que se ve allí, para mí representa
una colección, es una línea que une los puntos, o sea, la línea es la unión de todos los puntos, y esos puntos son en particular aquí, en particular son el centroide. Hola, yo soy el centroide. Sí. Por ejemplo, en una estructura que tiene una altura H y una base B, ¿sí? ¿Dónde encuentro el centroide, muchachos? Muy bien, a la mitad del La mitad de ancho, H y la mitad de B, ¿no? la mitad de la altura, ¿verdad? Tras una línea vertical y horizontal respectivamente, y donde cruzan, allí es el centroide. A ver, y palabras más, palabras menos, ok, ya lo localicé. Esa es la parte técnica. Ahora yo les pregunto como ingenieros, ¿y qué es un centroide? A ver, muchachos, ¿qué es un centroide? Son definiciones baratas, a ver. Tal vez no se escuchó la pregunta. ¿Sí me están escuchando, muchachos? ¿Me escuchan y me ven? Sí, profe. Yo pensé que estaba yo hablando solo otra vez, pero bueno, a ver, la pregunta es, ¿qué es un centroide? Es el punto de intersección, ¿no, profe? Bueno, así se calcula. A ver, traducción. En ingeniería, el concepto tiene definición, fórmula de cálculo o procedimiento de cálculo, como quieran, y el dibujito. ¿Sí? Ok, entonces, vimos el dibujito, ya me dijeron el procedimiento, sí, está bien, pero la otra parte del concepto es la que yo quiero. ¿Qué es un centroide? ¿Es el centro de masas? Tibio, tibio. A ver, muchachos. ¿Sí han escuchado la palabra centroide? No me amuelen. ¿O no? Sí, sí lo hemos escuchado. Hay que ejercitar los conceptos. Perdón que insista yo en esto, pero solamente hasta que tenemos las tres partes del concepto así bien ejercitaditas, ahora sí venga, y eso es materia. Es el centro de gravedad de una figura, ¿no? No. Tibio, tibio. Más pegado a frío, pero bueno, a ver. Este es un concepto materia prima para poder llegar a las obras que vimos nosotros allí. El ingeniero debe tener bien claritos estos conceptos, si no, en la parte técnica que nos compete al diseño de las obras, vamos a estar mecanizados, vamos a ser técnicos en lugar de ingenieros. Pues mire, yo no sé, yo apliqué la fórmula, esta me dio y pregúntenle al autor, ¿no? No. El ingeniero debe saber qué hay detrás de la fórmula, por qué de esa forma, dónde está la simplificación, cómo funciona, porque cuando hay un cambio de funcionamiento de la obra, y oiga, ahora la obra va a funcionar así, o se dañó de esta parte, tengo esta pregunta, se cae todo, no se cae todo. Quien tiene estos elementos para poder responder es el ingeniero con base en la memoria de cálculo, ¿sí? Y sale a flote en su labor de ingeniero. El técnico dice, bueno, pues yo nomás apliqué esta fórmula, ¿de dónde salió? NPI. Pero hay pregunta al Inge, yo soy el papas fritas calculando. Se lo hago rápido y bien, pero siempre sigo órdenes. Yo no puedo pensar por mí mismo. Yo solamente soy muy bueno en la computadora y todo lo que me diga el Inge lo hago. Sí, está bien. Pero entonces, a ver, vamos a ver con el Inge. Y pues el Inge entonces debe manejar estos conceptos. Es por el bien de ustedes, muchachos, a final de cuentas. Muy bien.
voy a hablar de un área. Una cosa es un área y otra cosa es un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo material, ¿sí? Entonces, todos hemos visto un pan Bimbo, ¿no? Un pan Bimbo tiene, es un cuerpo y está fileteado en varias rebanaditas. Bueno, lo que vemos nosotros nada más en un plano 2D, que es el plano del pizarrón, es una sección transversal, pero ni siquiera tiene volumen, pues es un área, nada más es un área. O sea, no tiene ningún grosor, ni siquiera una micra de grosor. Entonces, es un área, y un área no es un volumen, ¿sí? Entonces, el centroide representa el punto donde se puede considerar reunida para efectos de simplificación analítica toda el área de una figura geométrica, todo el área en el plano, por supuesto, XY. ¿Me debe entender, muchachas y muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Va de nuez, ¿sí? Vamos a hacer 100 planas mentales. ¿Qué es un centroide? Un centroide es un punto donde para efectos de simplificación analítica, como lo hacemos nosotros en nuestras obras, ¿sí? Podemos considerar que se encuentra representada toda la magnitud área, 5 metros cuadrados, por ejemplo, en ese solo puntito. Y este puntito es materia prima para hacer otro tipo de análisis también simplificados que representan la forma en cómo una estructura de la vida real puede comportarse. Traducción, a ver, al grano, profe, a ver, al grano. Entonces, el centroide es un punto en el que se considera concentrada toda el área de una figura, de una sección, de un área, para fines de proceso analítico, en este caso, de una estructura. Así de directo y simple, ¿sí? O sea, es un proceso previo a otro proceso de simplificación analítica, ¿sí? O sea, la idealización de una estructura viene en varias etapas y una primera etapa es ¿qué es un centroide? Entonces, un centroide es la ubicación de un punto donde nosotros consideramos que está reunida toda la magnitud del área para efectos de simplificación de una estructura de la vida real. Ustedes hablaban de centro de masa, ¿sí? Traducción, la masa no cabe en un área, porque la masa es material y el material debe caber necesariamente en un volumen, ¿sí? La masa necesariamente cabe en un volumen. Entonces, solamente necesito tener un volumen para que en el interior coloque una masa. Puede ser una masa de tierra, masa de agua, masa de aire, si ustedes quieren. A pesar de que el aire se dice que no tiene masa, en realidad sí tiene masa, ¿sí? Sí. O sea, aire, agua, tierra, acero, si ustedes quieren, bueno, tiene masa, unos más densos, otros menos densos, pero bueno, cuando tengo un volumen, ya no estoy hablando de área, voy a hablar de un volumen. Ya cuando tengo un cuerpo material que tiene largo, ancho y espesor o profundidad, entonces ya tengo un volumen. Si ahí yo pongo adentro una masa, repito, puede ser aire, puede ser agua, puede ser tierra, puede ser acero, ¿sí? Pero, ay, caray, esto ya tiene un cierto peso. Bueno, entonces, el centro de gravedad o el centro de masa propiamente dicho, primero es el centro de masa y después el centro de gravedad. El centro de masa, cuando la distribución de la masa es uniforme en todo el interior, entonces el centro geométrico de este objeto, que nosotros sabemos que está a la mitad del largo, a la mitad del ancho y a la mitad del espesor, ¿sí? En la parte ahí central de este objeto, ¿sí? No es el centroide, porque esto ya es un volumen. Entonces, en ese centro de ese volumen, ahí podemos, para efectos analíticos, considerar concentrada toda la masa. Vamos a decir, poner 5 kilos. 5 kilos aparece nada más, el 5 aparece mentalmente. Físicamente están distribuidos aquí, pero el 5 es mental, es abstracto. Y no estoy viendo el cuerpo, es una abstracción que tengo. 5, 5, sí, ya me imaginé, es el 5.
Nunca he visto yo un 5 que me salude, hola muchachos, yo soy el 5. No, el 5 está acá dentro en la cabezota del profe. ¿Sí? Bueno, ese 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, aquí está, justamente en el centro geométrico de todo este volumen. ¿Sí? Entonces se puede decir que ese centro geométrico es el centro donde se concentra toda la masa de este objeto, que son los 5 kilos. Fácil, más o menos. Pues este profe se está elevando mucho en los conceptos. Fácil, profe. Y quedan 2 minutos para que termine la reunión. Qué chorero es el profe. A ver, otra vez. El centro del área se llama centroide. A ver. Cuando la cantidad de interés, vamos a pensarlo así, a ver. Vamos a pensar una realidad física por un lado y por otro lado su abstracción. Realidad física y abstracción. ¿Sí? Son dos cosas que de alguna forma nosotros como seres humanos entendemos o captamos, pues para acabar pronto, percibimos. Realidad física y abstracción. ¿Sí? Voy a hablar de una realidad física. El área. Ah, mira, este pizarrón tiene un área. Y voy a pensar en la unidad 1 metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la realidad física, área. La abstracción, 1 metro cuadrado. ¿Sí queda claro? Estoy hablando, si ustedes quieren, de diferentes facetas de una realidad. ¿Sí? Estoy hablando de diferentes facetas de una realidad. La realidad fuera del objeto, del sujeto mejor, fuera de mí, pero una realidad dentro de mí, ¿sí? Que es mi abstracción. ¿Sí? Una afuera y una adentro. No es lo mismo afuera que adentro. Pues, ok, mucha atención. Entonces, yo cuando la realidad física, en este caso geométrica, es el área, yo digo, bueno, área. Abstracción, 1 metro cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo hablo de un centro geométrico, también conocido como centroide, ¿sí? Entonces, de la física, del estado físico que es el área, yo considero que eso es un punto donde para mí, mis efectos de idealización, ahí considero que está concentrada toda esa área en ese punto, ¿sí? Para fines de representación mental para otro tipo de análisis. ¿Sí? Entonces, si hablo de área, el centro del área es el centroide. ¿Estamos? Ahora, si hablo de masa, la masa necesariamente está alojada en un cuerpo material con volumen. O sea, en un volumen, pues, mejor dicho. La masa está alojada necesariamente en un volumen. ¿Sí? Entonces, la realidad física es un volumen. Cuando ese volumen está conteniendo una masa, al punto único de ese volumen, donde idealmente yo considero concentrada toda la masa, le llamo, ¿cómo creen que le llamo? Centro de masas. Un centro de masa. Traducción, una cosa son las peras y otra cosa son las manzanas. ¿Sí? Son de la misma familia y todo, pero no son iguales. Si fueran iguales serían peras con peras y manzanas con manzanas. Traducción, lo que está diciendo el profe es que una cosa es el área y otra cosa es el volumen. ¿Sí? Ahora, cuando ese centro de masa lo pongo en un campo gravitatorio como el del planeta Tierra, por la atracción de la ley, la quinta ley de Newton, los cuerpos se atraen. Entonces, hay una atracción gravitatoria. ¿Sí? Entonces, se le llama centro de gravedad al centro de masa cuando está contenida en un campo gravitatorio. ¿Me di a entender, muchachas y muchachos? Sí, profe. O de plano este profe ya está fumado. Sí, a ver, mucha atención.
Voy a moverles el tapete de los pies y ustedes me dicen qué se siente. ¿Sí? A ver. ¿Qué es esto? Muchachos. Hola. Una viga. Ok. Bien. Esto que hay aquí, tratando de hablar con propiedad, es la representación visual de una viga en el pizarrón. Ay, qué especial es este profe, por no decir, híjole, de plano, se pasa este profe. Esta es la representación, esta es una línea, este es un apoyo libre, sí, son representaciones a final de cuentas. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe, profe? ¿Ya vieron? Sí, profe. ¿Era una viga? Ah, bueno. No. Pues ya viéndolo bien, así como lo dice el profe, no era una viga. Traducción, lección número 1. Al pan le vamos a llamar pan y al vino. Vino. Pues vino, al pan, pan y al vino, vino. Entonces, va de nuez. ¿Qué es esto? Hablando con propiedad. Dos apoyos. Muy bien. Es la representación gráfica en un plano de una viga que tiene un apoyo fijo y un apoyo libre. ¿Se entendió? O de plano este profe ya está alucinando. Sí se entendió, profe. Sí, profe, sí se entendió. Ok. Ay, bueno, este es el primer paso de la abstracción, el centroide y después la representación gráfica. Ahora, el siguiente paso es qué es un eje neutro y el siguiente paso qué es una elástica. Ya cuando estos conceptos baratos de estructuras los tenemos claros acá en la cabezota, entonces lo digo por mí, por supuesto, ya podemos entrarle con más entendimiento a cómo funciona el empuje de terreno en una tabla estaca que se considera un elemento que es relativamente flexible. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, ya tienen ahí la foto que les acaba de retransmitir su compañera Andrea. De favor, les pido que revisen estas fotos, el contenido de estas fotos, lo repasen, porque esto es del ABC, se supone que esto es de resistencia de materiales barata. Nosotros ya estamos en sexto semestre, entonces, traducción, es como si yo les pregunto, 2 más 2, pues 4, profe, ¿cómo en la Escuela Superior de Ingeniería nos está haciendo esa pregunta tan boba? Pues sí, es como el ABC. Igualito, así, el decir 2 más 2 es equivalente a decir que es un centroide, que es un momento de inercia, que es una elástica. Ese es el ABC que yo necesito para que el proyecto de las tablas estacas lo puedan ustedes entender y realmente tengan una formación profesional. ¿Sí? Bien, muchachos, miren, ahorita por razones de tiempo ya se nos acabó la clase. Yo les pido de favor que hagan ese repaso, que es por su bien, es por su formación. Y pues aquí nos vemos el día martes siguiente y voy a entrar de lleno ya con el diseño de una tabla estática. ¿Algún comentario, duda? No, profe, ninguno. No, profe, todo bien. Dale, todo bien. Entonces, hagan ese repaso, muchachos. Es una reflexión, es formación profesional de ustedes. Es por su bien, pues, para acabar con.
Bueno, entonces aquí los espero, Andy. Muchas gracias por hacer posible esta clase, Andy, por las ligas que nos envías. Les voy a enviar más información de las normas y del manual de diseño CFE en cuanto a geotecnia. ¿Sí? Ya por la tarde. ¿Sí? Voy a conjuntar toda esta información para enviárselas a ustedes. Ok, gracias, profe. Gracias. Nos vemos el jueves, muchachos. Nos vemos. Gracias por su atención. Sí, profe, buen día. Gracias, profe, buen día. Hasta luego, profe. Gracias.